Primeramente, muy buenos días, estimado licenciado, y para todos los que están presentes. Haré la presentación de mi grupo. Mi grupo está compuesto por 3 personas. Para empezar la exposición está mi persona, Dania Maporiba Moya. A continuación está el compañero Alfredo Maldonado Pilco. Y para finalizar la exposición está la compañera Viviana Roxy Alba Castellón. El tema de defensa que elegimos es sobre los problemas en la educación a causa de la economía del país. Para empezar esta exposición haré una pequeña introducción. Las causas del fracaso escolar son muy diversas, existiendo múltiples y heterogéneos factores, desde personales, familiares y económicos. En el entorno socioeconómico en el que se encuentra inmerso, cada niño es asimismo un factor de influencia. En este aspecto, las crisis económicas también están impactando en el bajo rendimiento educativo. Se puede afirmar que las crisis también han entrado en el aula, ya que muchos alumnos y alumnas han visto cómo las dificultades económicas han interferido en su trayectoria educativa. Entre los problemas derivados de la crisis económica como una influencia negativa en el rendimiento académico encontramos algunos puntos. Uno de ellos sería falta de material de un entorno educativo para estudiar. Otro punto sería cambio de centro educativo. Otro punto también importante, un problema importante, sería el tener que cuidar de los hermanos o realizar otras tareas reemplazando a los padres, ya que ellos deben trabajar, les resta tiempo para estudiar y hacer los deberes. Otro también sería otro aspecto especial de recortes en educación. Sería la reducción de planillas y horas de trabajo de los profesores. Menos clases, menos actividades, de esfuerzos escolares y reducción del personal en apoyo por falta de recursos económicos. Otra de las problemáticas es el abandono escolar, ya que muchos estudiantes necesitan trabajar para poder ayudar a sus hogares con el sustento económico. En diversos lugares del país existen acefalía en cargo de profesores y estas ausencias son muy costeadas por los padres de familia, que pagan a los maestros fiscales de su propio bolsillo. Para salvar el problema, los padres invitan a los padres que trabajen a honores, mientras que el ítem sean aprobados oficialmente. Como los profesores no pueden trabajar sin un salario, son los padres los que reúnen el dinero y pagan a fin de mes. Es por tal motivo la investigación de nuestro trabajo, para demostrar la importancia de la educación en un país para que éste progrese económicamente, y cuán importante es destinar más recursos en este sector que se encuentra muy abandonado y que hoy en la actualidad atraviesa por uno de los sectores más afectados en el país a causa de la pandemia del COVID-19. Antecedente, vamos a hablar un poquito de historia. En el 1931, Elizardo Pérez y Avelino Siñani impulsaron la educación indígena al fundar la escuela Ayllu de Huarizata, que además de constituirse en un proyecto educativo fue una de las respuestas audaz en beneficio de la comunidad indígena y un modelo de lucha contra la exclusión, explotación y sostenimiento. La comunidad educativa la conformaban maestros, niñas, niños, jóvenes, abuelos y abuelas, y sus actividades educativas estaban vinculadas a la vida, el trabajo y la producción. Estas experiencias configuró una estructura social comunitaria de educación y se constituyó en un paradigma educativo de liberación, que trascendió de fronteras internacionales, aplicándose en países como México, Perú, Ecuador y otros. Desde el punto de vista pedagógico, Huarizata promovió los fundamentos de una escuela única basada en una enseñanza con enfoque técnico y productivo. Bueno, los principios fundamentales de la experiencia de Huarizata fueron
reconstruir los valores comunitarios de la ILU, promoviendo una escuela productiva basada en la cosmovisión de los indígenas. Otro sería formación y producción artesanal. Otro punto era la educación del trabajo productivo, social y creador de riquezas para beneficio de la comunidad. Fortalecer la identidad cultural de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, despertando su conciencia crítica y activa. También adecuar el calendario escolar a las actividades agrícolas y pecuarias. También era practicar la ayuda mutua y cooperativa, consolidando la participación comunitaria en la dirección de las escuelas del Parlamento Amauta. Y también garantizar el crecimiento integral de la comunidad. Código de la Educación Boliviana. La Revolución de 1952 legitimó los derechos ciudadanos de la población marginada. Como consecuencia de la Revolución de 1955, se pone en vigilancia el Código de la Educación Boliviana. Se universaliza la educación haciéndola gratuita y obligatoria para el nivel primario, con el propósito de modernizar a la sociedad bajo principios civilizatorios, homogeneizadores y nacionalistas. Este código otorgaba a la comunidad de responsabilidad de crear escuelas paralelamente de acuerdo al decreto ley 03464, capítulo 7 de la Reforma Agraria de 1953. Se faculta a las comunidades campesinas la posibilidad de crear escuelas controladas mediante juntas escolares integradas por miembros en su organización comunal. Mientras que en el capítulo 141, el mismo decreto establece que dichas comunidades sostendrán los establecimientos escolares que antes de la promulgación del decreto ley atendían los propietarios expropiados. Como medida complementaria al Código de la Educación Boliviana, en el año 1957 se promulga el Decreto Supremo 04688 del Reglamento de Escalafón Nacional de Servicio de Educación, que norma la carrera de docentes y administrativa del magisterio, vigente hasta hoy. Los gobiernos de Barrientos y Banzer establecieron la contrarreforma al Código de la Educación Boliviana, con algunas modificaciones al sistema educativo nacional. Sin embargo, no hubo cambios sustanciales, solo profundizaron la educación imperante de exclusión y discriminación de los menos favorecidos, indígenas o campesinos y sectores populares empobrecidos. Por otro lado, la iniciativa del Magisterio Organizado Urbano y Rural junto a la Central Obrera Boliviana realizaron eventos nacionales educativos como el propósito de mejorar la educación. En enero de 1970 se celebró el primer Congreso Pedagógico Nacional, donde el magisterio exigió el fortalecimiento del sistema educativo. Se promovió la descentralización administrativa de la educación y la unificación del ámbito rural con el urbano. En 1979 se celebró el segundo Congreso Pedagógico Nacional, que criticó las políticas educativas de la dictadura y reivindicó el Código de 1955, exigiendo el fortalecimiento del sistema educativo nacional sin resultado positivo. En 1992, por primera vez, a iniciativa del Estado, se realiza el primer Congreso Nacional de Educación, donde participan instituciones del ámbito educativo, cuyos resultados no fueron asumidos por la política educativa de los gobiernos neoliberales. Y bueno, eso sería todo.
Bien, reciba un cordial saludo del licenciado Tito Guido Rojas Mendoza. Permítame presentarme, soy el estudiante Alfredo Maldonado Pico y en esta oportunidad voy a dar continuidad a la exposición del tema Problemas de la educación a causa de la economía del país. Para este cometido vamos a ver dos leyes muy importantes, trascendentales en nuestro país, la cual es la Ley 1565, Ley de la Reforma Educativa, y la Ley 070, Avelino Cignani, Elizardo Pérez. Con referencia a la Ley 1565, podríamos manifestar que en julio de 1994 fue promulgada la Ley de la Reforma Educativa en Bolivia, en la que queda establecida la educación boliviana como participativa, intercultural y bilingüe. Participativa porque toma en cuenta la organización de las juntas escolares, juntas de núcleo, de municipio a nivel de departamento, regional y nacional. Bilingüe porque toma en cuenta dos lenguas, una, la lengua castellana, y una segunda lengua como lengua materna. Haciendo de referencia la Ley 070, podemos manifestar que dicha ley se sustenta en la sociedad a través de la participación plena de las bolivianas y los bolivianos, respetando sus expresiones sociales y culturales en sus diferentes formas de organización. Podemos inducir que se basa por ser descolonizadora, comunitaria, universal, única, plural, inclusiva, intracultural, científica, productiva, en convivencia con la naturaleza, universal, con principios éticos, una educación laica y liberadora. También vamos a manifestar una de sus características de la Ley 070, que tiene una estructura de sistema educativo plurinacional, las cuales son el subsistema de educación regular, que comprende o que integra la educación inicial, primaria y secundaria. También ahí está el subsistema de educación alternativa y especial, que atiende a personas de diferentes discapacidades y personas mayores. También tenemos el subsistema de educación superior, que va dirigido a lo que es la educación universitaria o superior. Bueno, yo les voy a hablar ahora un poco acerca de los gastos públicos en educación de acuerdo al porcentaje del Producto Interno Bruto. Ya en los años 1999 y 2014 se ve como la curva desciende a lo más alto de lo que es el Producto Interno Bruto para lo que es educación. Ya esto da un promedio del 8%, llegando en el 2014 hasta el 8,08%. Ya después de eso muestra cómo vuelve a decaer el ingreso del Producto Interno Bruto con un 4,76%. ¿Ya? En los años 2006 y 2016 incrementa de una manera significativa y vuelve a descender nuevamente lo que es el ingreso y del Producto Interno Bruto que es destinado para el sector de educación. Esto más o menos llega alrededor de un porcentaje de 217%, ya siendo uno de los años más donde más ingresos hubo para lo que es educación, dejando al país de Bolivia como uno de los países donde los recursos para educación son los más altos, ocupando el segundo lugar después de Cuba. ¿Ya?
Esto indica que, por ejemplo, en el 2006 el ingreso fue de 6.519. En el 2010 el ingreso fue de 10.768. En el 2015 el ingreso fue de 20.393 y en el 2016, que fue el año donde hubo más ingresos destinados para el sector de educación, fue de 20.663, ¿ya? Pero en el año 2019 otra vuelta vuelve a decaer, ¿ya? Lo que solamente se llegaron a destinar 83.000 millones para lo que es educación. Y en el año 2020 se destinó, solamente se invirtió en educación 1.397 millones de bolivianos, ¿ya? Ahora nosotros lo que tenemos que preguntarnos es si en realidad esos recursos son bien utilizados, porque la verdad hay que ser sinceros que en el sector de educación es malo, es pésimo. Tal es el caso que en esta gestión 2020 tuvieron que llegar a clausurar el año escolar debido a que muchas familias bolivianas, por la situación económica, se vieron afectadas, ya que no contaban con artefactos telefónicos en casa para poder conectarse virtualmente a sus clases. Asimismo, las entidades que se encargan de dotar de Wi-Fi y todo eso no eran alcanzables para los padres de familia, donde esto se vio afectado y tuvieron que llegar a realizar la clausura del año escolar. Ya, ahora vamos a hablar sobre algunos problemas que presenta la educación. Uno de ellos son, por ejemplo, en la situación de la educación boliviana es muy pésima. A pesar de que el sector educativo tiene una alta participación ya en lo que es el Producto Interno Bruto, sin embargo los recursos que son asignados son mal utilizados porque no se ve un cambio, siempre sigue en lo mismo. Los gastos materiales que son destinados para los gastos materiales también son mal utilizados, no se los ve. Asimismo, las inversiones en infraestructura de las unidades educativas son pésimas, ¿ya? Y también en lo que es ya más social es el caso de las familias, donde hay muchos casos que los padres, por falta de economía, llegan a retirar a los estudiantes del colegio porque ya no pueden cubrir con los gastos de una mensualidad en un colegio particular y tienen que ser llevados a un fiscal. También ha habido casos donde los niños han tenido que llegar a trabajar para poder sustentar a la familia, para poder ayudar, y tenían dos opciones: o trabajaban o estudiaban, porque si trabajaban no podían estudiar y si estudiaban no podían trabajar, y siempre optaban por lo que es más en la economía, tenían que trabajar y abandonaban lo que es el estudio. Ya, y como lo dije anteriormente, hoy en día lo que se está viendo en la gestión 2020 es el caso de la clausura del año escolar, donde ahí se vio, todo el mundo lo notó, que la educación es pésima, porque si los recursos fueran destinados, los recursos económicos, de una manera correcta, no hubiéramos llegado a esto de que lleguen a clausurar el año escolar, se hubieran buscado otras soluciones, ¿no? Sin embargo, se tuvo que clausurar el año escolar, ya que los recursos que se dan para ese sector son escasos. Como grupo llegamos a la conclusión de que la realidad de esta problemática en este año, ya partiendo de lo que es la pandemia, lo que está viviendo por el tema de la pandemia, es que nuestro país no está preparado ni tampoco estará preparado para poder sobrellevar una epidemia como esta y continuar con las clases, ya sea de manera presencial o virtual, llegando hasta de clausurar el año escolar. ¿Por qué? Porque los recursos asignados para este sector son muy escasos y se debe tomar conciencia ahora sobre la educación, ya que mucho depende el país de ella para poder progresar económicamente. Sin educación no hay progreso y sin economía el país se estanca. Entonces, la economía depende mucho de lo que es la educación. Muchas gracias.